Ahora presentamos al doctor Javier González, médico veterinario en medicina comparada del laboratorio de la Universidad de Chile, con un doctorado en nutrición animal de la Universidad de Nebraska, Lincoln. Ha sido gerente técnico de aves y acuicultura, de vitaminas y productos químicos finos, director técnico, gerente de investigación y desarrollo, consultor independiente, investigador, docente, profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Producción Avícola en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile. Sentimos tremenda expectativa por conocerlo. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta jornada. Quería agradecer en particular a Red Alimentaria e Isidro Molfacio, ¿cierto?, por invitarnos a compartir con ustedes este tema, donde básicamente lo que quiero abordar es cómo algunas herramientas, ¿no es cierto?, dentro de las herramientas genómicas o ómicas que se llaman, ¿no es cierto?, nos permiten de alguna manera poder explicar, ¿no es cierto?, los mecanismos de acción y la eficacia, ¿no es cierto?, de algunos productos herbales. Para partir como introducción, la nutrigenómica, ¿no es cierto?, como definición, es la rama de la ciencia que estudia las interacciones entre la nutrición y el huésped. Cuando hablamos del huésped hablamos principalmente, ¿no es cierto?, de su genoma, a través de lo que se llaman las tecnologías ómicas. Tradicionalmente, los requerimientos nutricionales se establecieron en base a respuestas productivas, ¿no es cierto?, retención en tejidos, niveles en plasma de los nutrientes, desarrollo de tejido muscular o actividad de algunas enzimas que eran, ¿no es cierto?, específicas referente a algunos nutrientes, ya como pueden ser enzimas antioxidantes cuando evaluábamos, ¿cierto?, el efecto de selenio, el efecto de vitamina C u otros nutrientes antioxidantes. Por lo tanto, la secuenciación del genoma permite determinar, ¿no es cierto?, los requerimientos nutricionales en función de su efecto en el genoma del individuo en particular. Y si nosotros vemos, ¿cierto?, y hacemos vemos un poco la evolución, ¿no es cierto?, de la nutrición avícola, lo primero, ¿cierto?, la primera fase, y estoy hablando principalmente, ¿cierto?, del siglo pasado, fue identificar cuáles eran los nutrientes, ¿cierto?, esenciales, ¿ya? Es decir, cuáles eran los nutrientes que las aves realmente necesitaban. Posteriormente pasamos a establecer cuáles eran los requerimientos en base a nutrientes totales, ¿no es cierto?, de todos estos nutrientes que se identificaron como esenciales. Posteriormente se estudió mucho la biodisponibilidad, ¿no es cierto?, o la digestibilidad de estos nutrientes en las materias primas, por lo tanto hubo un foco fuerte sobre los ingredientes. De ahí se pudieron definir los requerimientos nutricionales, pero ya en base digestible, ¿no es cierto?, y actualmente, ¿no es cierto?, ya estamos entrando a un nivel más profundo, más detallado, ¿cierto?, que tiene que ver con la influencia de los nutrientes o ingredientes del alimento, ¿cierto?, sobre el metabolismo del individuo. Y de esa forma, ¿cierto?, definir cuál es la mejor estrategia. Ahora, para poder hablar de nutrigenómica o de las herramientas ómicas, es importante recordar algunos, digamos, principios básicos, ¿cierto?, y refrescar un poquito la memoria, ¿no? Y vamos a hablar principalmente de los procesos de transcripción y traducción, ¿ya? Estos procesos, ¿cierto?, tienen que ver con la síntesis de proteína a partir de la información almacenada en el ADN, ¿ya?, de cada individuo. La transcripción básicamente consiste, ¿cierto?, en que un trozo de ADN que codifica, ¿cierto?, para un gen específico es copiado en un ARN mensajero en el núcleo de la célula, ¿ya? Y lo que tenemos aquí, ¿cierto?, dentro de la transcripción es que esta secuencia específica de un gen que se llama codón, ¿cierto?, es copiado hacia un ARN mensajero y posteriormente, ¿cierto?, ocurre la traducción donde este ARN mensajero, ¿cierto?, sale del núcleo de la célula, se va al citoplasma, donde en el ribosoma esta secuencia, ¿no es cierto?, de RNA mensajero es, ¿no es cierto?, copiado, ¿ya? Este codón es copiado, ¿cierto?, y se van adicionando los aminoácidos dependiendo de la base nitrogenada, ¿cierto?, que corresponda, ¿ya? Y posteriormente se sintetiza o se produce, ¿cierto?, una proteína, ¿ok? Ahora, cuando hablamos, ¿cierto?, de proteína y metabolito, ¿ya?,
El producto final de esta traducción es una proteína, ¿no es cierto?, como yo indiqué, que cumplirá alguna función en el organismo. Y, por ejemplo, ¿cierto?, podemos decir cuáles proteínas son muy comunes, ¿cierto?, son las enzimas, ¿ya? Y tomando el ejemplo de la glicólisis, ¿ya?, que la glicólisis, ¿qué es lo que es? ¿O cierto?, es la transformación de la glucosa, ¿ya?, en piruvato, con la consecuente generación de energía como ATP. ¿Okay? Por lo tanto, acá, si ustedes ven el diagrama, ¿cierto?, tenemos la glicólisis que parte de la glucosa y finalmente, ¿cierto?, termina en piruvato después de pasar varias fases. Ahora, en cada una de estas fases, o en cada una de estas etapas, por así decirlo, ¿cierto?, participa una enzima, que están descritas acá, ¿cierto?, por número, ¿ya? Y por lo tanto, en esta vía metabólica que vendría a ser la glicólisis, ¿cierto?, participan 10 enzimas, ¿ya? Y estas enzimas, que serían las proteínas, ¿o cierto?, que, digamos, resultan, ¿no es cierto?, de la traducción, generan en su proceso diferentes metabolitos, ¿no es cierto?, que serían las etapas intermedias. Por ejemplo, el piruvato, ¿cierto?, sería un metabolito, ¿ya? Por lo tanto, de ahí viene, ¿no es cierto?, el concepto de las herramientas ómicas, ¿ya? Donde hablamos principalmente de la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica, ¿ya? Por un lado, la transcriptómica es el estudio del transcriptoma, es decir, los transcriptos de ARN producidos por el genoma bajo estímulos específicos. Por lo tanto, cuando hablamos de transcriptómica, hablamos principalmente de la medición, ¿no es cierto?, o la cuantificación de este RNA mensajero que es específico, ¿no es cierto?, para un codón o para una secuencia o para un gen específico, ¿ya? Posteriormente, ¿no es cierto?, tenemos la proteómica, ¿ya?, que mide las proteínas en una muestra biológica. Por lo tanto, cuando hablamos de proteómica, ¿no es cierto?, lo que estamos midiendo ahora ya es la proteína que se sintetizó, ¿cierto?, a través del proceso de traducción, ¿ya? Y finalmente la metabolómica identifica, ¿no es cierto?, y cuantifica el nivel de metabolitos en una muestra biológica. Y aquí, ¿no es cierto?, menciono básicamente el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas, aminoácidos, ¿cierto?, y también de los lípidos, ¿ya?, o de los ácidos grasos que tienen muchas vías metabólicas, ¿no es cierto?, en el organismo, y, ¿no es cierto?, nosotros podemos identificar y medir, ¿no es cierto?, cada uno de estos metabolitos que participan, ¿ya?, en estas distintas vías metabólicas. Y con eso podemos, digamos, poder concluir, ¿no es cierto?, cuál puede ser el efecto, ¿ya?, de una intervención nutricional o alimentaria específica, ¿ya? Pues bien, en resumen, ¿no es cierto?, de las ómicas, podemos decir que pueden ser utilizadas para determinar de qué forma un nutriente, un ingrediente o la interacción entre estos, ¿no es cierto?, y el ambiente determinan cambios en el metabolismo del ave, dependiendo del objetivo de lo que se quiere evaluar o medir, ¿ya? Por lo tanto, partimos, ¿cierto?, de los genes, ¿ya?, donde hay un proceso de transcripción, ¿no es cierto?, y aquí es donde nosotros tenemos la transcriptómica. Después tenemos las proteínas, lo que se refiere a la proteómica, ¿cierto? Y finalmente los metabolitos, que sería la metabolómica. Ok, habiendo explicado eso, ¿cierto?, que creo que es importante para poder entender lo que viene, digamos, podemos hablar, ¿cierto?, de los productos herbales, que es un poco el objetivo, ¿cierto?, de esta presentación. Bueno, respecto a los productos herbales, llámese productos que son derivados de plantas o hierbas medicinales, han adquirido cada vez mayor relevancia en los últimos años. Principalmente, ¿cierto?, me refiero a su uso en producción animal. ¿Y por qué esto ha sido así? Uno, porque alrededor del 80% de los medicamentos son productos naturales o análogos de estos. En segundo lugar, hay una fuerte presión a reducir el uso de fármacos en producción animal, principalmente antibióticos, por los riesgos de transmisión de genes de resistencia antimicrobiana o de fármaco antimicrobiano, ¿cierto?, desde los animales hacia los humanos. Por otro lado, tenemos el impacto ambiental que generan los productos o los fármacos en general. No menos importante, la resistencia antimicrobiana en los mismos animales, en este caso, ¿cierto?, en las aves, donde vemos que el uso de antimicrobianos, y muchos de ellos, ¿cierto?, han perdido eficacia a través de los años, producto justamente de una mayor resistencia. Y por lo tanto, estos productos naturales
se ven como una alternativa, ya sea para complementar o incluso reemplazar el uso de antibióticos. Por otro lado, tenemos el retiro de aditivos sintéticos en la cadena alimentaria, que también hay una presión social, ¿no es cierto?, a reducir el uso de productos químicos y sintéticos en la cadena alimentaria. Después tenemos la producción orgánica o ecológica como último punto, donde el uso de este tipo de productos prácticamente hoy día son las únicas opciones donde no se pueden utilizar productos sintéticos o productos químicos. Respecto a las principales aplicaciones que han tenido los productos herbales en la producción animal, están relacionados con mejoramiento del rendimiento productivo, salud de las aves, regulación de la microbiota intestinal, respuesta inmunológica, calidad de producto final, también asociado a seguridad alimentaria, control antiparasitario y, por último, ciertos suplementos nutricionales. Quizás una forma también más objetiva de poder, digamos, remarcar o evaluar por qué y cómo estos productos naturales han adquirido mayor importancia en los últimos años es observando el número de publicaciones por año que tienen, ¿ya? Acá en la primera gráfica lo que ustedes ven, ¿no es cierto?, son el número de publicaciones desde el año 2017 al 2020, ¿ya?, de distintas plantas que se utilizan actualmente como productos herbales. Y en general, en todas ellas vemos cómo la tendencia ha ido a ir aumentando el número de publicaciones a través de los años. Y si también vemos el número de publicaciones, ya sea por principios activos que pueden aportar los productos herbales, la tendencia también es muy similar, ¿ya? Y esto realmente, digamos, también se ha reflejado en una mayor tasa de aprobación anual, por ejemplo, por la FDA, para medicamentos derivados de productos naturales, ¿ya? Y también ha animado a investigadores y a la industria proveedora de fármacos y aditivos a buscar alternativas naturales, multidireccionales, ¿no es cierto?, eficaces para diversas aplicaciones, tanto en nutrición como en salud, tanto animal como humana. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos de algunas plantas que se utilizan como productos herbales. En la primera columna tenemos la planta, ¿no es cierto?, con su nombre botánico, el principio o los principios activos más importantes, ¿cierto?, y la acción que se ha reportado. No quiero entrar en detalle, pero vemos, ¿no es cierto?, la quillaja saponaria, Saponaria officinalis, Acacia concina, ¿cierto?, como proveedora de saponina, el orégano, ¿no es cierto?, carbacrol, que aportan carbacrol y timol principalmente, la salvia officinales, ¿ya?, o el romero, aportan ácido carnósico y flavonoide, la Thymus vulgaris, el timol, tenemos aquí la canela, ¿cierto?, la cúrcuma, que aportan cinamaldehído y curcumina, ¿ya? La curcumina es un potente antiinflamatorio, y por último tenemos Nigelia sativa, ¿cierto?, el comino, que aportan timoquina, timol, carbacrol, y aquí vemos, ¿cierto?, que en general las propiedades que tienen este tipo de plantas a través de sus principios activos son antimicrobiano, antiinflamatorio, inmunostimulante, activador de enzimas digestivas, etc., ¿ya? Siguiendo, ¿cierto?, tenemos la menta piperita, ¿ya?, la menta, la Artemisia annua, ¿ya?, que el ajenjo, el ajo, ¿ya?, el quebracho, la caña de azúcar, Sanguinaria canadensis, el jengibre, ¿no es cierto?, que son todas plantas, ¿cierto?, que aportan también distintos principios activos como mentol, flavonoides, ¿cierto?, taninos, alcaloides, terpenos, en fin, ¿ya? Y también acá vemos, ¿cierto?, las características respecto a su acción que se ha reportado en la literatura científica, antioxidantes, antimicrobianos, en este caso, ¿cierto?, el ajo también disminuye el colesterol, tiene un efecto antiinflamatorio, y también, por ejemplo, ¿cierto?, principalmente también inmunostimulante. Por último, la Azadirachta indica, Andrographis paniculata, ¿cierto?, Achirantes áspera, Trachispermum ami, Eclipta alba y Emblica officinalis, aportando también distintos principios activos como flavonoides, alcaloides, terpenos, taninos, saponinas, etc., con diferentes mecanismos de acción antimicrobiana, antiinflamatoria, antioxidante, inmunostimulante, cicatrizante. Hay también productos que son hepatoprotectores, ¿no es cierto?, que también son interesantes, o nefroprotector. En fin, como ustedes ven, la verdad que la lista es larga, ¿no es cierto?, distintas plantas
que se utilizan hoy día actualmente, ya sea plantas enteras o bien sus extractos en productos o como aditivos para la nutrición animal. Y quisiera aquí hablar en particular, ¿o cierto? Y tomé como ejemplo una planta, ¿ya? Y lo que quiero explicar es que los productos poliherbales, cuando son ya sea de una o varias plantas, contienen una gran variedad de compuestos fitoquímicos funcionales que actúan en forma compleja, aditiva y o sinérgica. Los metabolitos secundarios de origen vegetal comúnmente aislados son fenoles, taninos, flavonoides, lignanos, terpenos, alcaloides, etc. Y acá como ejemplo tomé una planta, en particular que es la Andrographis paniculata. En este estudio se hizo una cromatografía para evaluar y medir los distintos flavonoides que aportaba esta planta, y ustedes se fijan que por lo menos hay 10 flavonoides que aportaría esta planta, de los cuales hay 2 que son los que están en mayor concentración, ¿ya? La quercetina y la tangeritina. Y la quercetina es muy conocida, ¿cierto?, como un potente antioxidante, ¿ya?, a nivel metabólico. Sin embargo, esta misma planta, ¿ya?, también contiene otros fitoquímicos, como los diterpenos, que en el caso particular de esta planta Andrographis paniculata, ¿cierto?, se llaman andrografólidos, que tienen una potente acción antimicrobiana, ¿ya?, contra virus, bacterias y hongos. Y entre las bacterias realmente que eliminan este tipo de compuestos, ¿cierto?, está Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Shigella, Pasteurella, Staphylococcus, ¿cierto?, y Salmonella typhi, ¿ya? Y hay varias publicaciones asociadas, ¿cierto?, al efecto que tienen estos tipos de andrografólidos sobre las bacterias. Por lo tanto, vemos que una misma planta, ¿cierto?, tiene funciones, por un lado antioxidante, y ahora estamos hablando, ¿cierto?, de acción antibacteriana, ¿ya? Y en general los andrografólidos actúan sobre tanto las bacterias propiamente tales como las células inmunes, ¿ya?, como por ejemplo sobre los macrófagos, ¿ya?, para la producción de anticuerpos. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de una bacteria, en este caso un Staphylococcus aureus, que, ¿no es cierto?, infecta al pulmón, ¿ya? Los andrografólidos, ¿no es cierto?, actúan sobre la bacteria, en este caso, sobre la célula inmune, que sería un macrófago, donde normalmente esta bacteria lo que hace, ¿no es cierto?, es que genera la estimulación y la síntesis de estos factores nucleares que se llaman capa beta, los cuales generan, ¿no es cierto?, una reacción proinflamatoria, ¿ya? Sin embargo, estos compuestos, al unirse a, ¿no es cierto?, estos factores nucleares, lo que hacen es que controlan de alguna manera o disminuyen, ¿no es cierto?, la severidad o la magnitud de la respuesta inmunológica. Si bien es cierto, estos factores nucleares lo que hacen es que aumentan los TNF-alfa, ¿cierto?, y la interleuquina 6, que son, ¿no es cierto?, citoquinas. Lo que hace justamente estos andrografólidos, ¿cierto?, es que disminuyen esta reacción, pero por otro lado también aumentan, ¿no es cierto?, los anticuerpos a nivel sérico, ¿cierto?, y otra citoquina a nivel del vaso. Por lo tanto, son reguladoras de la respuesta inmune, ¿ya? Y por otro lado también pueden actuar sobre la célula bacteriana propiamente tal, disminuyendo principalmente, ¿cierto?, los factores de virulencia, ¿ya?, y permitiendo también regular, ¿o cierto?, la formación de biofilm, ¿ya? Por último, este tipo de productos también ayuda a disminuir la resistencia de bacterias a los antibióticos, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos del mecanismo de acción, podemos evidenciar que una sola planta puede inducir diferentes respuestas, tanto en el huésped como en el agente infeccioso, ya sea antioxidante, antimicrobiana, inmunoreguladora, etc. También podemos dilucidar que una sola planta puede contener numerosos compuestos fitoactivos funcionales en diferentes concentraciones. Por lo tanto, la pregunta es cómo podemos determinar y validar, ¿no es cierto?, la eficacia y el mecanismo de acción de un producto que aporta diferentes hierbas o plantas o bien extractos de estas plantas. Pues bien, aquí es donde las herramientas ómicas, ¿no es cierto?, pasan a ser importantes y son unas herramientas que nosotros podemos utilizar para poder responder, ¿no es cierto?, a estas preguntas. Bueno, respecto a los compuestos fitoactivos, los compuestos fitoactivos pueden tener efectos significativos sobre el metabolismo de los animales y a menudo son beneficiosos. ¿Ya? Acá a la derecha ven una serie, ¿cierto?, de los compuestos fitoactivos que normalmente, ¿cierto?, están presentes en la literatura. Muchos de estos efectos son el resultado de cambios en la transcripción de genes implicados en el metabolismo energético, biogénesis, ¿cierto?, función mitocondrial,
o estrés oxidativo. Ahora, descubrir cómo se realizan estos cambios no es una tarea fácil, ¿ya? Y requiere de una interfaz entre las complejas vías genéticas y la nutrición. Un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de estas respuestas como producto de una modificación nutricional, ¿no es cierto?, son los factores de transcripción, ¿ya? Muchos elementos proporcionados a través del alimento, por ejemplo los polifenoles, pueden tener efectos significativos sobre la expresión génica a través de la inducción y o promoción de factores de transcripción. Acá se mencionan algunos factores de transcripción, ¿ya? Y un ejemplo, ¿cierto?, sería la sirtuina, ¿no es cierto?, la sirtuina 1, en este caso, un sensor metabólico del núcleo de la célula que regula la expresión génica a través de la desacetilación de factores de transcripción, ¿ya? Aquí podemos mencionar los PPAR, ¿no es cierto?, como factores de transcripción, cuya activación, ¿no es cierto?, a través de la sirtuina, ¿ya? Tiene distintos efectos metabólicos, tanto a nivel del tejido adiposo, del hígado, ¿cierto?, y del músculo, ¿ya? Vamos a entrar un poquito más en detalle en esto más adelante. Pues bien, cuando hablamos, ¿cierto?, en este sentido, creo que es importante poder dar ejemplos, ¿ya? Y quiero tomar a la colina, en primer lugar, como un ejemplo para poder explicar el uso, ¿cierto?, de este tipo de herramientas. Pues bien, si vemos la colina, ¿no es cierto?, como nutriente tiene distintas funciones, pero la colina tiene tres funciones principales, ¿ya? En primer lugar, la síntesis de fosfatidilcolina, ¿ya?, que es un componente esencial de las membranas biológicas. Segundo, la colina es un precursor de la acetilcolina, que es un neurotransmisor, por lo tanto la colina también participa a nivel del tejido nervioso. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, es una fuente de grupos metilo, ¿ya?, cuyo aporte lo hace a través de la betaína, ¿ya? Es decir, la colina se oxida en betaína, ¿no es cierto?, y la betaína aporta grupos metilo, ¿cierto?, al ciclo que se llama el ciclo de la metilación, ¿ya?, que es un ciclo muy importante, ¿cierto?, que ocurre en la célula, donde tenemos, ¿no es cierto?, un loop aquí, ¿no es cierto?, permanente, donde la homocisteína, ¿no es cierto?, se transforma en metionina, la metionina en esa-adenosilmetionina, ¿no es cierto?, y posteriormente en esa-hemocisteína, y posteriormente a homocisteína, y así metionina, y sucesivamente. Pero para que este ciclo, ¿cierto?, pueda funcionar, tiene que haber una donación de estos grupos metilo que se llaman los grupos CH3. Ahora, acá estos grupos CH3, ¿no es cierto?, son aportados para la metilación de otras moléculas en el organismo que son muy importantes, como el DNA, el RNA, lípidos, proteínas, etc., ¿ya? Por lo tanto, hay una generación, ¿no es cierto?, de grupos metilo que son muy importantes para otras funciones en el metabolismo. Ahora, la colina en el alimento no funciona como tal en el metabolismo, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, para ejercer su función la colina siempre se transforma en otro compuesto, ya sea fosfatidilcolina, acetilcolina o betaína, ¿ya? Pues bien, la colina en su forma de fosfatidilcolina, porque es la forma en que principalmente está en el alimento, cuando hablamos de la colina natural, ¿no es cierto?, que se aporta en el alimento, en las materias primas, viene principalmente como fosfatidilcolina. Y activa una enzima que se llama la MPK-alfa, ¿ya?, que a su vez, ¿no es cierto?, es activadora de los PPR-alfa, ¿ya? La activación de estos PPR-alfa, ¿ya?, que son los receptores activados de proliferador de peroxisoma, ¿ya?, así se llaman, pero como el nombre es un poquito complejo, ¿cierto?, todo el mundo habla de los PPR-alfa, inducen la oxidación de ácido graso, inhibe la lipogénesis y la diferenciación de los adipocitos en el hígado y aumenta la captación de glucosa en el músculo. Por lo tanto, a través de estos mecanismos, la fosfatidilcolina aumenta la energía metabólica que está disponible para el organismo, ¿ya? Ahora, no todas las fuentes de fosfatidilcolina, ¿no es cierto?, son activadoras de los PPR-alfa, ¿ya?, solo algunas de ellas. Bueno, en ese sentido, y tomando como ejemplo, si nos vamos ahora, ¿cierto?, a una herramienta poliherbal, que es la colina poliherbal, ¿ya?, que es una mezcla, ¿cierto?, de plantas 100% natural, que es una fórmula única con una variedad de compuestos fitogénicos. Este producto en particular tiene, ¿no es cierto?, estas 4 plantas que se mencionan acá. También es una fuente de fosfatidilcolina y otros fosfolípidos, y principalmente, ¿no es cierto?, algunos fitoquímicos que son terpenoides, ¿ya?, familia de terpenoides, flavonoides con acción aditiva y sinérgica. Y este producto, ¿cierto?, se ha desarrollado en base a la medicina ancestral de la India, la medicina ayurveda. Pues bien, acá se hizo un estudio, este estudio lo hicimos, ¿no es cierto?, se realizó
por Kim y White en el año 2019, donde el objetivo fue evaluar los efectos de clorocolina versus la colina poliherbal, ¿ya?, sobre el rendimiento productivo y la expresión genética, o génica más bien, metabólica en pollos de engorde. Este estudio se hizo en la Universidad de Georgia, fue en pollitos, ¿cierto?, COP de 1 a 42 días de edad, y teníamos solamente 2 tratamientos, ¿ya? El primer tratamiento era el grupo control con clorocolina, donde se adicionaron 900 gramos, 700 y 700, ¿cierto?, en las dietas iniciadoras, crecimiento finalizador, y en comparación con esta colina poliherbal, que se utilizó a razón de 270 gramos, 210 gramos respectivamente, ¿ya? Bueno, cuando vemos los resultados, ¿no es cierto?, el peso vivo, ¿ya?, de los pollos que fueron suplementados con la colina poliherbal fue significativamente superior al peso vivo obtenido por aquellas aves que fueron alimentadas con clorocolina al 60%. No hubo diferencia entre los tratamientos para consumo de alimento o conversión alimenticia. Y respecto a las mediciones, en cuanto a nivel hormonal, ¿no es cierto?, los niveles de la hormona adiponectina en hígado aumentaron significativamente en las aves suplementadas con la colina poliherbal, en una diferencia de un 15%. Cuando se evaluó, ¿cierto?, la expresión génica, ¿ya?, la cual se midió a través de qPCR, ¿cierto?, en tiempo real, en hígado, de factores de transcripción y enzimas regulatorias, tanto el metabolismo de la glucosa como de la grasa, también se vio algo muy interesante donde la colina poliherbal aumentó la expresión, ¿ya?, de factores de transcripción como los PPAR, ¿no es cierto?, y otros factores o otros genes asociados, ¿cierto?, a diferentes enzimas del metabolismo, tanto de lípidos como de el metabolismo de la glucosa, y otras enzimas, ¿o cierto?, asociadas a varios procesos metabólicos. Ahora, cuando se hacen este tipo de estudios, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo puedo interpretar esto, ¿no? Y ahí viene, ¿no es cierto?, la importancia de poder tener buenas herramientas que nos permitan a nosotros poder determinar y poder explicar, ¿no es cierto?, por qué, digamos, una mayor expresión de cada una de estas enzimas en qué realmente se traduce, ¿ya? Ahora, la expresión génica o transcriptómica de varias enzimas y factores de transcripción, ¿no es cierto?, se expresaron en una mayor magnitud, como ven ustedes acá, 39%, ¿cierto?, 12, 11, 18, 25, 160%, 48, 16% más en relación al uso de clorocolina, ¿ya? Y acá tienen ustedes, ¿no es cierto?, los nombres de cada una de estas enzimas, pero de estos genes, digamos, asociados a estas enzimas, pero los vamos a describir con mayor detalle. Partiendo, ¿cierto?, por la respuesta a los PPAR y la adiponectina, ¿no es cierto?, vemos que los PPAR, que son los receptores activados por proliferador de peroxisoma, estos son factores de transcripción, ¿ya?, que regulan genes implicados en el metabolismo tanto de carbohidratos como lípidos. Ahora, la adiponectina es una hormona, ¿cierto?, que estimula la oxidación de ácido graso, ¿ya?, y disminuye los triglicéridos plasmáticos. Y mejora, por otro lado, la utilización de la glucosa, aumentando la sensibilidad de la insulina, ¿no es cierto?, principalmente a nivel de tejido muscular. Ahora, esta hormona activa a los PPAR-alfa y al AMPK, estimulando el uso de ácido graso como fuente de energía. Y de esa manera, ¿cierto?, mejora la utilización de los nutrientes como fuente de energía y también un aumento en el peso corporal, ¿ya? Por lo tanto, una mayor expresión de los PPAR-alfa, ¿cierto?, disminuye la deposición de ácido graso en el hígado y de esa manera, ¿cierto?, también contribuye a disminuir la incidencia de hígado graso, ¿ya? Por otro lado, la adiponectina reduce el almacenamiento de lípidos en los adipocitos y por lo tanto reduce los niveles de ácidos grasos libres y triglicéridos tanto en hígado como en sangre, ¿ya? La expresión regulada de la adiponectina, es decir, la expresión al alza, ¿cierto?, la adiponectina, los PPR-alfa, en el grupo con colina poliherbal sugiere que los bioactivos de este producto, conjugados naturales, fosfatilcolina y otros fitoquímicos, influyen sobre el metabolismo lipídico en hígado y en músculo. Y acá vemos un diagrama de cómo la adiponectina, que hay distintas formas de adiponectina, ¿cierto?, se unen a receptores en las células del hígado, ¿ya?, y activan, aumentan los niveles de los PPR-alfa, ¿cierto?, y aumentan la beta-oxidación. La beta-oxidación es la utilización de ácido graso o de lípido, ¿cierto?, como fuente de energía, ¿ya? Y lo mismo, algo similar ocurre a nivel de músculo.
donde la unión de la adiponectina, ¿no es cierto?, sobre los receptores de la célula muscular también generan una mayor actividad de los PPR-alfa, ¿no es cierto?, y una mayor beta-oxidación, ¿ya? O utilización de energía como fuente, perdón, utilización de ácido graso, ¿cierto?, o de lípidos como fuente de energía. Respecto a la acetil-CoA carboxilasa, ¿ya?, y la sintasa de ácido graso, que son dos enzimas que participan, ¿no es cierto?, en el metabolismo de las grasas. En particular, la acetil-CoA carboxilasa y la ácido graso sintasa tienen un papel clave en la regulación y la biosíntesis de ácido graso, ¿ya? En presencia de la enzima acetil-CoA carboxilasa, la acetil-CoA se convierte, ¿cierto?, a malonil-CoA, y aquí lo tenemos, ¿cierto? La acetil-CoA se transforma en malonil-CoA, la cual, ¿no es cierto?, a su vez, ¿ya?, influye en la síntesis de ácido graso, ¿ya? Y por lo tanto, convierto, ¿cierto?, el malonil-CoA hacia la síntesis de ácido graso, que si no fuera así, aumentaría la acumulación de grasa en el hígado, ¿ya? Ahora, esto es importante porque en las aves el hígado es el lugar principal de síntesis de nuevo de ácido graso, a diferencia de otras especies animales, ¿cierto?, de los humanos, donde el tejido adiposo también es un tejido importante para la síntesis de ácido graso, pero en las aves en particular es el hígado. La malonil-CoA, por su parte, se convierte en ácido graso con la ayuda de la enzima ácido grasa sintasa, ¿ya? Es decir, tenemos, ¿cierto?, el paso de acetil-CoA a malonil-CoA, y este compuesto posteriormente, ¿cierto?, se convierte a ácido graso, y los ácidos grasos después forman los triglicéridos, ¿cierto?, o el tejido de almacenamiento de grasa, principalmente, ¿ya? Después tenemos, ¿cierto?, la proteína de unión a ácido graso, que es la FAP4, que aumenta la movilización de ácido graso para ser oxidado dentro de la célula, o bien para su depósito en músculo, lo que se traduce en una mayor ganancia de peso, ¿ya? Y después tenemos otro gen, que es la perilipina, ¿no es cierto?, que secuestra los lípidos, ¿ya?, en la superficie de la gota de grasa, ¿ya?, y mejora su transporte, lo que sugiere que puede actuar como una proteína reguladora de la liberación y deposición de lípidos. Y la suplementación con la colina poliherbar regula la expresión de estos dos genes, ¿no es cierto?, reduciendo así la acumulación de lípidos en el hígado, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, la proteína, la proteína FAP, ¿no es cierto?, que facilita el uso de ácido graso para su oxidación, ya sea en los peroxisomas, o bien su oxidación en la mitocondria para la generación de energía, ¿ya? Después, entrando ya al metabolismo de la glucosa, los resultados fueron bien interesantes en términos de que, si podemos, nuevamente vemos la glicólisis acá, la colina poliherbar, ¿cierto?, aumentó la expresión de la piruvato quinasa, que es una enzima que participa en la transformación de la fosfoenolpiruvato, ¿cierto?, en piruvato. Por lo tanto, es una enzima clave en la glicólisis para la síntesis de piruvato, ¿ya? En el hígado, ¿cierto?, el piruvato posteriormente se puede convertir en ácido graso a través del acetil-CoA. Una mayor actividad de piruvato, ¿ya?, mayor va a ser la síntesis de ATP, ¿ya? Y eso es bien importante porque cuando pasa de fosfoenolpiruvato a piruvato a través de la enzima, se genera ATP y por lo tanto se genera energía. Una mayor disponibilidad de energía está directamente relacionada con un mayor peso corporal y mayor síntesis de energía. Por último, ¿no es cierto?, dentro del metabolismo también de la glucosa, tenemos la enzima fosfonolpiruvato carboxilasa, que también fue, ¿no es cierto?, sobreexpresada con el uso de la colina poliherbar. Y esta enzima participa en lo que se llama la gluconeogénesis. ¿Qué es lo que es la gluconeogénesis? Es la síntesis de glucosa a partir principalmente de lactato o de aminoácidos, ¿ya?, que se transforman en piruvato, ¿cierto?, y posteriormente en oxaloacetato, y esto es parte, ¿cierto?, de lo que ustedes conocen como el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y posteriormente, ¿cierto?, a fosfonolpiruvato, y de ahí sucesivamente hacia la síntesis de glucosa. ¿Ok? Por lo tanto, esta enzima también regula el crecimiento de los pollos por un mecanismo gluconeogénico y depósito de proteína, ¿ya? Los resultados, ¿cierto?, indican que la colina poliherbar potencia las vías metabólicas gluconeogénicas en el hígado y aumenta la utilización de aminoácidos y glucosa en el crecimiento y la formación muscular. Como conclusión, podemos decir, ¿no es cierto?, que
evaluación metagenómica y transcriptómica de la expresión hepática de reguladores clave de metabolismo de glucosa y la grasa explican el mecanismo de acción de la colina poliherbal. Los resultados del estudio revelan que, por un lado, la colina poliherbal estimula la liberación de la hormona de adiponectina, modifica el metabolismo de los ácidos grasos y glucosa para un uso más eficaz de estos como fuente de energía, estimula la movilización de ácido graso desde el hígado y previene la acumulación de grasa de este órgano. También mejoró el crecimiento de los pollos de engorda al comparar con aves suplementadas con clorurcolina sintético. Y por último, pueden reemplazar en un 100% al clorurcolina, ¿ya? Si nosotros quisiéramos ahora ver, ¿no es cierto?, o explicar de qué manera actúa esta colina poliherbal, por aquí tenemos, ¿cierto?, lo que yo les mostré al principio, que es el ciclo de la metilación, ¿no es cierto?, y cómo influye la colina en su transformación a betaína como donadora de grupos metilo. Pues bien, la colina poliherbal, ¿qué es lo que aporta? Aporta, por un lado, algo de fosfatidilcolina, flavonoides y terpenoides. Y estos componentes son fuertes activadores, ¿no es cierto?, de los PPR-alfa, ya sea a través de la adiponectina o bien, ¿no es cierto?, que los PPR-alfa activan la adiponectina, porque la verdad es que esta activación de los PPR-alfa todavía en la literatura científica no está del todo dilucidada. Pero esta activación de los PPR-alfa, ¿cierto?, en definitiva, aumenta la lipólisis, la beta-oxidación y también estimula la transformación de trimetillicina, ¿no es cierto?, en carnitina. Y la carnitina es un componente importante que favorece la incorporación de los ácidos grasos, ¿no es cierto?, a la mitocondria para poder ser metabolizada y ser oxidada para proveer de energía a la célula, ¿ya? Quisiera dar otro ejemplo, en este caso de vitamina C, ¿ya? También existe un producto poliherbal a base de, como suplemento, ¿cierto?, como reemplazo de vitamina C. En este caso, ¿cierto?, son dos plantas, ¿ya?, la Emblica officinalis y los Sinum sanctum. Es una combinación, ¿no es cierto?, de componentes de hierbas naturales con diferentes actividades biológicas, similar al ácido ascórbico. Estos componentes herbales aportan, entre otros fitoquímicos, tanoides de ácido gálico con una potente actividad antioxidante, ¿ya? Acá se realizó un estudio comparando, ¿cierto?, el uso de la vitamina C protegida, ¿ya?, al 35%, o monofosfatada, con una vitamina C poliherbal, sobre el rendimiento productivo y la expresión génica metabólica en pollos de engorde. Este estudio también se realizó en la Universidad de Georgia, 1 a 42 días, en este caso fueron 3 tratamientos, y se aplicó, ¿no es cierto?, como se trata de vitamina C, se aplicó un estrés por calor de 30 a 35 grados Celsius por 6 horas por día durante el estudio, el cual duró 42 días. Acá están los 3 tratamientos que se aplicaron: el control, que no llevaba suplementación de vitamina C, el grupo con 200 gramos por tonelada de vitamina C monofosfatada, y por último la vitamina C poliherbal también a 200 gramos por tonelada. Viendo el rendimiento productivo, ¿no es cierto?, de las aves, lo que se vio es que el peso vivo a los 42 días, que vendría a ser la barra verde, ¿no es cierto?, fue mayor en el caso de las aves suplementadas, ¿no es cierto?, con la vitamina poliherbal, ¿ya? Esa diferencia fue superior al control, pero no fue diferente al grupo, ¿cierto?, con vitamina C monofosfato. Sin embargo, si vemos la conversión de alimentos, ¿cierto?, que es la barra amarilla, la conversión de alimentos de las aves suplementadas con la vitamina C poliherbal fue mejor, ¿no es cierto?, que los otros 2 tratamientos. Por otro lado, mirando, ¿cierto?, los resultados de densidad mineral en hueso y ceniza en hueso, vemos que, si bien es cierto, no hubo diferencia significativa entre los tratamientos, vemos que la vitamina C poliherbal presentó los niveles más altos en ambas variables. Y esto es importante porque significa que esta fuente, ¿cierto?, de vitamina C análoga, de alguna manera, no solo actúa como antioxidante, sino que también tiene la posibilidad o tiene la capacidad, ¿cierto?, de cumplir funciones no antioxidantes de la vitamina C, como es la síntesis de colágeno y, ¿no es cierto?, los procesos de mineralización ósea. Ahora, respecto al estudio genómico, lo que vemos, ¿cierto?, la expresión génica en hígado, y aquí quise tomar solamente 2 factores dentro de los que se midieron en este estudio y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la expresión de interferón gamma y de los genes asociados, ¿cierto?, a las que son las llamadas, ¿cierto?, heat shock proteins o proteínas, ¿no es cierto?, de shock térmico,
en el cual lo que se ve es que la expresión relativa a estos genes, ¿ya? Si vemos el control lo dejamos como 1, en el caso, ¿cierto?, de la vitamina C poliherbal generó una mayor concentración de genes asociados a interferón y una menor expresión de genes asociados, ¿cierto?, a estas proteínas de shock térmico, ¿ya? Lo cual, ¿o cierto?, estos resultados ya demostraron que la vitamina C poliherbal pudo reemplazar, ¿o cierto?, la vitamina C sintética al 35%, sino que también presentó beneficios adicionales como una mayor respuesta inmunológica antiviral y una mayor resistencia al estrés. Estas proteínas de shock térmico, las heat shock proteins, son proteínas que se llaman chaperona, ¿ya? Y lo que hacen es que básicamente participan, ¿no es cierto?, en la síntesis de proteínas nuevas, ¿ya? Permitiendo que las proteínas tengan, ¿no es cierto?, una configuración adecuada. Y lo que hace que también cuando hay estrés térmico, ¿no es cierto?, o estrés por calor, hay daño de proteínas, y lo que hacen estas proteínas es que reparan estas proteínas dañadas, ¿cierto?, en proteínas que son funcionales, ¿ya? Y por otro lado, el interferón gamma, ¿cierto?, es un componente importante del sistema inmunológico, ¿ya? Que participa, ¿cierto?, en distintas respuestas tanto del sistema inmune innato como también de la respuesta inmune adquirida, ¿ya? Para concluir, el uso de productos herbales en la nutrición animal y humana va en rápido aumento y cada vez con más frecuencia son parte de nuestras herramientas en nutrición y salud animal. Uno de los factores que más dificulta la adopción de este tipo de productos para los profesionales del rubro avícola es la falta de información referente a los mecanismos de acción, ¿no es cierto? Es decir, nuestros colegas, ¿no es cierto?, en la industria muchas veces les preocupa o tienen cierta resistencia a poder usar este producto porque dicen, bueno, ¿cómo actúan realmente? ¿Ya? Y lo que vemos es que las herramientas ómicas son una excelente opción para comprender de qué manera los productos herbales que aportan una diversidad de principios activos actúan a nivel metabólico y ejercen su mecanismo de acción. Es importante que las empresas proveedoras de productos herbales den la confianza necesaria a sus clientes a través de la inversión en ciencia y tecnología respecto a la eficacia y modo de acción de los productos, ¿ya? Esto permitirá a los productores avícolas también tomar las mejores decisiones, ¿ya? Tenemos que entender también que no, como les dije, no todos los productos actúan de la misma manera. Por lo tanto, es importante poder entender realmente cómo esos productos actúan y así poder dar las confianzas, ¿cierto?, respecto a su uso en la industria avícola. Con eso les quiero agradecer y, bueno, pasaremos luego a la mesa redonda, ¿cierto?, para poder contestar las preguntas que puedan haber respecto a esta presentación. Muchas gracias.